Bueno, con acá mis principales fundadores, cofundadores Dani, Mirta y Ariel, cuando empezamos esto no sabíamos que íbamos a llegar tan lejos, que íbamos a estar celebrando 7 años y bueno, eso es magnífico, creo, porque es la evidencia máxima de que un trabajo en conjunto y también con visiones diferentes se puede concretar en nuestro país, porque esto es un proyecto paraguayo, es una propuesta que salió de Asunción para todo el mundo. Yo solamente puedo agradecer a mis principales colaboradores, ¿verdad? Porque esto es un trabajo en grupo, esto es un trabajo bien coordinado, sí, pero en grupo. Iba a ser otra cosa si hacía yo solo, iba a ser otra la historia, pero la historia nos dijo que, bueno, la evidencia muestra que se puede hacer trabajos conjuntos y pueden salir este tipo de iniciativas, ¿verdad? También fue un honor haber encontrado a Alejandra. Para nuestro grupo fue una excelente adquisición que tuvimos en los últimos años, muy difícil de conseguir en nuestro medio. Yo estoy feliz por lo que logramos y sobre todo lo que más nos sigue incentivando, lo que más nos promueve a hacer este tipo de actividades es que la gente sí quiere acceder al conocimiento científico. Y desde Ciencia del Sur decimos que sí se puede y que se puede hacer, teniendo a biólogos, informáticos, periodistas, filósofos, lingüistas, antropólogos, porque esa es la forma en que realmente se puede conocer el mundo. Nos faltan un montón de cosas, pero Ciencia del Sur es hoy una realidad, así que muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente, ¿verdad?, que nos acompañó en estos años. Esas breves palabras introductorias son nada más para lo que viene ahora. Quiero que hable el doctor Benjamín Barán, que también es uno de los cofundadores que estuvo desde el primer momento con nosotros, con el doctor David Galeano también, que estuvo desde el inicio. Hay gente que permanece y eso es lo motivante también. Y bueno, y ahora es presidente y ministro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así que, profe, muchas gracias. Desde el día cero, recuerdo cuando todavía estábamos hablando y aparecían los primeros escritos que varias personas que yo respeto bastante, como Pepa Kostianowski, por ejemplo, me dijeron: están todos locos, ustedes se han juntado todos los locos juntos a hacer algo que acá en este país, ¿a quién le interesa la ciencia? Pero bueno, está bien, hace bien ser un poco Quijote y que alguien por lo menos sea soñador. Júntense los soñadores. O sea, al comienzo mucha gente nos miraba como: esto es una locura, esto es un sueño que nunca se va a cristalizar en realidad. ¿A quién le interesa un medio científico en Paraguay? Y sin embargo, miren lo que estamos festejando 7 años después. Miren lo que es Ciencia del Sur hoy en día. Cuánta gente ya referencia Ciencia del Sur cuando quiere referenciar datos o entrevistas importantes. Yo mismo ahora estoy referenciando una publicación esta que se hizo sobre los indicadores, sobre qué porcentaje del Producto Interno Bruto tiene que ser invertido en investigación y desarrollo a nivel mundial y qué está pasando en América Latina. Y es muy interesante que ese artículo me sirve a mí como presidente de CONACYT ahora para sentarme a discutir con los economistas del Banco Central del Paraguay y del Ministerio de Economía y Finanzas. Tengo ahora una próxima reunión marcada en el BCP para el miércoles, donde en base a los números de ese artículo vamos a sentarnos a discutir, dado que hay llamémosle, un decreto que define una política de Estado para el Paraguay, que define que la inversión en investigación y desarrollo tiene que llegar a 0,5% del Producto Interno Bruto, 0,50 si es más fácil, porque el 0 después de la coma igual no hace mucha referencia. Y hoy estamos, de acuerdo a cómo se calcula y el año que se calcula, más o menos entre 0,12 y 0,16, ahí podemos discutir. El número que está en el artículo de Ciencias del Sur es 0,15, está dentro del rango. Miren ustedes, estamos en 15 y queremos llegar a 50, quiere decir que aunque tripliquemos lo que invertimos en investigación y desarrollo, no llegamos a la meta
de lo que queremos como país, dejando en claro que la meta que queremos como país está por debajo de la media de América Latina. O sea, tenemos demasiado por hacer si queremos crecer. Pero bueno, en un país donde nadie valora la ciencia, donde a nadie le importaba la ciencia, era muy difícil justificar inversiones muy grandes en investigación y desarrollo. Y hoy, gracias a que han habido locuras como Ciencia del Sur, como Becal, como PRONI y otras locuras semejantes, hoy estamos en otro momento de la historia del Paraguay. Un momento que nos debería llenar de optimismo. Creo que todos saben que acabó prácticamente de ser reglamentada en la ley del Sistema Nacional de Investigadores. Ser investigador en Paraguay ahora es una profesión, ya no es un hobby. Antes era un hobby, teníamos que hacer algo para vivir y éramos investigadores en los ratos de ocio. Ahora ya podemos ser investigadores y nos reconocen como que es una profesión. Estamos dando muchos pasos que nos debería llenar de optimismo, porque podemos empezar una nueva era en la historia científica del Paraguay. La misma conformación del CONACYT, si ustedes miran, es una conformación que ojalá que podamos hacer algo bueno, pero por lo menos así tipo Ciencia del Sur, como locura y como esperanza, es fantástica. Tenemos más de 2/3 de los consejeros investigadores ranqueados en el sistema nacional, ¿sí? De investigadores, gente categorizada, gente con experiencia científica. Recuerden en 27 años con CONACYT si alguna vez hubo un consejo de esta característica. Si alguna vez tan fácilmente íbamos a lograr una ley como la del Sistema Nacional de Investigación, las últimas adjudicaciones de más de 200 proyectos. Yo sé que no todos, si alguno de ustedes tuvo proyectos, todavía no todos retiraron el cheque, hay todavía algunos cheques que tienen que resolver alguna burocracia. Pero bueno, como estuvimos hablando antes cuando tocamos el tema, hay instituciones con burocracias muy pesadas. Yo le confesaré que cuando me tocó la silla de presidente del CONACYT quedé sorprendido. Yo sabía que había burocracia, pero no sabía que era semejante burocracia. Yo mismo me quedé absolutamente sorprendido de la burocracia y otra cosa también, de los sistemas que se cuidan y auto regeneran para que nada cambie y todo siga igual, que vemos en muchas universidades de nuestro país también. Todo endogámico, todo entre nosotros nomás, que nadie venga a generar un ruido muy complejo o a cambiar cosas muy de fondo, vamos a cambiar nomás Pero eso es cultural de Paraguay, me parece, o una impresión mía nomás. Puede que sea realmente parte puede que sí, pero hay lugares y instituciones donde uno ve que sí hay cambios. O sea, no, tampoco es cierto que ningún paraguayo quiere cambiar nada. Pues somos más sectarios, unos grupitos, nuestra cultura. Pero sí, es cierto que somos bastante tradicionales, no nos apuramos. Así que para mí es un inmenso placer poder estar aquí con ustedes, festejando 7 años del Ciencia del Sur, para recordar las palabras de los primeros días. 7 años de locura, de un Quijote que siguió cabalgando y peleando contra los molinos de viento, y a pesar de que la gente decía, no, a nadie le va a interesar la ciencia, esto no tiene ningún futuro, resulta que es al revés ahora. Cada vez somos más en estos encuentros, cada vez la gente le interesa más lo que publica Ciencia del Sur y cada vez hay más oportunidades para la ciencia. Así que gracias a todos ustedes que lo hacen posible. Gracias por permitir soñar con un Paraguay mejor, que entienda que en la era del conocimiento, si no le hacemos caso a la ciencia, estamos perdidos y lo único que queremos hacer es traer la soja escondida de Brasil y vender de acá y creemos que así vamos a mejorar la calidad de vida de todos. No es el camino. Y ustedes son los que están haciendo, los que están ayudando a que se haga ciencia y a que podamos tener un país mejor. Y gracias a Ciencia del Sur y a los Quijotes que a pesar de todo siguen peleando para que Ciencia del Sur siga en este camino. Espero que lo duro del camino
amelle las fuerzas y que siempre pueda ser un faro para que Paraguay pueda entrar con optimismo en la era del conocimiento. Gracias a ustedes, los que han estado desde el día cero peleando por todos ustedes, y gracias a cada uno de los que está aportando a la ciencia paraguaya. Y del CONACYT ya saben lo que podamos hacer por colaborar con este tipo de iniciativa. Haremos todo lo posible y nos equivocaremos todos juntos, pero por lo menos intentaremos hacer cosas buenas con los errores que podamos tener, pero por lo menos lo intentaremos. Peor es para no equivocarse no hacer nada. Total. Por lo menos vamos a intentarlo. Ese es el compromiso que tengo con ustedes. No les puedo prometer que todo va a salir perfecto, pero sí quedo a entera disposición de recibirlo e intentarlo todo. Felicidades, Ciencia del Sur. Gracias. El humano es un lenguaje. Somos el guaraní, somos eso. Igual si somos azucenos 100%. Pero reconocer que Ciencia del Sur también forma parte de un contexto cultural de mucha tradición, yo diría ultraconservadorismo, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, de lo que es el imaginario y el realismo de Paraguay, también existen estas iniciativas, ¿verdad? Entonces para nosotros en un primer momento el guaraní fue importante, no como una nota rosada o colorida de decir, ay mira el dulce idioma, no, sino como decir de gente que realmente sufre, vive, sueña, piensa, cree. Entonces para nosotros, y son los artículos más leídos también los que hizo el doctor Galeano, tanto en español como en guaraní, así que profe, me gustaría unas palabras. Bueno, buenas noches para todos. Yo estoy muy contento de compartir este encuentro acá en la terraza, nada más y nada menos, en la intemperie con un poco de frío. El día más frío del año. Pero esto solamente hace Ciencia del Sur, allí para no salir del molde. Bueno, creo que dos cosas que vale la pena en este momento mencionar es lo que estamos viviendo. Más que ir, yo creo que está en una celebración, esto es celebrar, ¿verdad? Y estos son momentos impagables que uno va a recordar siempre, ¿verdad? Primero que nada, la figura de Eduardo Quintana, y con él, del equipo, ¿verdad? El caso de Daniel, el caso de Ariel, y de todos los que hoy en día colaboran y trabajan con Ciencia del Sur. Pero así como decía el doctor Barán, un Quijote, ¿verdad? Porque cuesta mucho trabajar en el tema de la cultura por un lado, y dentro de la cultura lo que es la cultura científica, ¿verdad? Sin ningún tipo de tradición, sin arraigo. No olvidemos que venimos de la dictadura que poco o nada permitió, salvo que algunos de manera, yo diría hasta de cara dura, hacían algún trabajo y si publicaban, lo hacían también a duras penas. Bueno, allí emerge, hasta ahora yo no conozco otro caso en Paraguay de lo que es la realidad de Ciencia del Sur. Y insisto mucho, y no por la ocasión ni por quedar bien con él, porque no hace falta, Eduardo Quintana se portó, se plantó y llevó adelante contra viento y marea un proyecto que, más que un proyecto, es una realidad, que ya tiene un impacto que trasciende las fronteras, ¿verdad? En un mundo que es muy competitivo, obviamente posesionarse, inclusive al poco tiempo, tener un premio tan importante y otros más, ¿verdad? Pero eso significa que los pasos han sido seguros, que sobre todas las cosas han sido rigurosos. Y por el otro lado también un gesto demasiado grande para Ciencia del Sur como Ciencia del Sur es del doctor Barán, que nada más y nada menos con la responsabilidad del cargo que tiene, donde le deseamos siempre todo el éxito del mundo, tenga que tener esta actitud tan humana y diría yo tan comprometida con lo que es la ciencia en Paraguay, en particular este trabajo de Quijote, que venga y comparta y sobre todas las cosas diga, bueno, yo estoy a disposición de ustedes. Yo creo que eso es algo que hay que valorar, porque no todas las veces ocurre eso. Yo he tenido la oportunidad en muchísimas ocasiones en donde aquel que inclusive estaba al lado con el que conversábamos, subía y llegaba a un puesto muy importante y bueno, ya no. Allí se cerraban todas las puertas. Y esto que hace, con todo respeto, doctor, que hace el doctor, señala una actitud que yo creo que todo investigador, todo
hombre o mujer de ciencia siempre tiene que tener, ¿verdad? No perder la modestia, la humildad y recordar que en el camino están varios otros que pueden colaborar con el proceso que en este momento él tiene la función de llevar adelante. Y lo tercero, y con esto cierro, no quiero cansarles, es qué es lo que Ciencia del Sur hizo en este tema guaraní. Y visibilizó a los eternos olvidados, a los postergados, a los discriminados. Porque tengo que decir que varios de los artículos publicados, sobre todo en el tema indígena, han sido porque el propio Eduardo en su momento me dio unos toquecitos allí, me decía, escribí pues sobre esto, profesor, escribí sobre esto. Y bueno, y hemos escrito y han sido publicados y han tenido la aceptación, el apoyo de la gente. Y creo que esa es una manera de construir. Y la otra parte de esta figura donde el indígena pues ya no existe en la realidad en los libros. Le comentaba acá, Ariel, algo que los libros de historia no aparecen, la propia historia nuestra, ¿verdad? Uno que habla del tema indígena, lee del tema indígena en libros, que se supone que tiene que tener un rigor científico también. Todos los libros hacen una mención de los indígenas en tiempo pretérito. Los indígenas vivieron, recorrieron, habitaron. Y hasta ahora tengo presente a un mitaí, fui a reemplazar a un profesor. Y cuando yo le decía esto, parece que ya no están acá el libro, dice que ya no están. No me levantan la mano y dicen, no, acá en Chofer del Chaco están viendo plata todos los días. Bueno, entonces, ahí salimos y están vivos, ¿verdad? Y cuando les propuse a ellos, ¿qué hacemos con esto? Y uno dice, vamos a escribir una carta al presidente, vamos a mandar al ministro. Salió uno más revolucionario, nunca he visto nada igual. Y dice, profesor, acá vamos a ahorrar ahora, y ellos dice, vivir, vamos a poner vida. Bueno, y ese tipo de gestos, con ese tipo de gestos yo comparo lo que hace Ciencia del Sur. Cuando ya estaban borrados los nombres, Ciencia del Sur abre la puerta y dice, no, acá están. Y los pone en la palestra. Y están en la tapa de Ciencia del Sur. Y se convierten en artículos leídos por la gente. Y obviamente, ¿qué es lo que hay por detrás? Ciencia. La gente dice, no, pues esto no es cualquier cosa. Acá hay ciencia. Y el sueño dorado que yo particularmente tengo dentro de toda esta historia es que casi un 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Si ustedes dicen por qué no se lee, y es sencillamente porque la información que nosotros producimos llega a la gente, pero como una especie de muralla. El que está al otro lado no entiende, por más que quiera no entiende. Y tengo hasta ahora una lapidaria frase que donde hoy repito, decía un campesino con que yo venía viajando, cuando le decía que yo era docente y él tenía un hijo, en la escuela me decía, le estoy por sacar, no es botectecno, de ahí de provecho y no sirve para nada. Le digo, no le quites la escuela, si a la escuela va y va a aprender. Y me dice esta frase, que a lo mejor un filósofo de la educación tardaría unas 200 páginas, él me dijo en 7 o 8 palabras, la será, y que la escuela ve, a la escuela no hay que subir. Mi hijo entra a la escuela, sentado, uniforme, cuaderno, pero la escuela no le entra a él. Y ahí está la barrera, que alguna vez ojalá Ciencia del Sur ya lo está haciendo ahora, pero con un protagonismo más fuerte, más decidido, que se puede romper esa puerta y se puede llegar a tantos niños que como cualquiera de nosotros tienen derecho a ser libres en el conocimiento. Porque yo creo que la más grande libertad que tiene un ser humano es aquella que se basa en el conocimiento. Ni que tengas la fortuna más grande en metálico, ni que tengas posesiones, eso no te hace nada. El conocimiento te hace todo. Y yo sueño con que esos niños guaraní hablantes puedan recibir la información de Ciencia del Sur en guaraní. Por eso yo le agradezco a Eduardo y a todo el equipo el gesto siempre de que de vez en cuando vamos a escribir en guaraní. Escribimos en guaraní. Ese es un lujo, un detalle valioso que tiene Ciencia del Sur. A todos muchas felicidades y Eduardo, un abrazo enorme, un cariño extraordinario para vos. No te canses nunca y aparte de eso, excelentes hamburguesas. Muchas gracias.